Shalom a todos. En este shiur vamos a hablar sobre las jerarquías, sobre los niveles de los malajim. Esa correspondencia que tienen los malajim con cada sefirá del árbol de la vida, ¿sí? También procuraré hablar de algunas, porque sé que se me pueden escapar, algunas funciones de los malajim. Tendré mucho cuidado en este shiur de diferenciar lo cierto de lo dudoso según los mekubalim. Empezaremos con algunas nociones sencillas previas en torno a la terminología. Por ejemplo, jerarquía. La palabra jerarquía viene de poder, significa potestad sagrada. Se refiere a todos aquellos que tienen mando, que tienen autoridad sagrada. ¿Sobre quién? Sobre algún subordinado o varios subordinados. Eso, el que tiene jerarquía, pues cuando hablamos de jerarquía es poder. Entonces, esta jerarquía tiene esa autoridad sagrada sobre sus subordinados. Y eso es lo que van a entender, por favor, cuando hable de jerarquía, ¿sí? Se entiende además por ruedas de malajim, por ruedas angelicales, por órdenes angelicales, por niveles angélicos, esos diferentes grados que existen dentro de las jerarquías de malajim. De igual forma, como he venido explicando la temática de los malajim, lo haré con este tema, intentaré exponerlo en forma de conclusiones, lo que ha sido admitido por los mekubalim. Comenzamos por la primera conclusión. La primera conclusión dice que los malajim se distribuyen convenientemente en tres jerarquías. ¿Cuáles son esas tres jerarquías? Suprema, media e ínfima o íntima. Está bien, de las dos maneras como lo quieran decir o comprender. Existen diferentes tipos de malajim según el nivel espiritual en el que se encuentren los malajim. Esto no es una cuestión, es decir, cuando hablamos de niveles o de, en este caso, de la jerarquía de los ángeles suprema, media o ínfima, a pesar que me vean ahora y más adelante decir así, suprema, media o íntima, pasa con lo que pasa con el árbol de la vida. Que Keter no es que esté encima de Malhut, ni Jochma debajo de... No, es una forma en la que... Porque el lenguaje es el que crea conocimiento. Es una forma en la que los mekubalim han organizado la información que les ha llegado a su Neshama y para poder transmitirla a las diferentes generaciones hay que organizar la información. Este trabajo sabemos perfectamente que lo hace Binah, ¿cierto? Entonces, esto de jerarquías angelicales, de ruedas angelicales, se organiza de esta manera para poder hacernos entender, para que la persona, los seres humanos podamos entender esa organización angelical. Pero no nos estamos refiriendo a un plano físico, no se trata de un plano físico como si cada tipo de ángeles, como si cada rueda angelical o como si cada jerarquía ocupara un lugar más allá del otro en los cielos. No, o un lugar más arriba del otro, no, porque eso se explicó en el shiur número 1 de intermedios. Los malajim se encuentran a sus anchas, tanto en una cabeza de un alfiler como en un edificio y como en una ciudad, porque ellos no ocupan un lugar, ellos no ocupan espacio, no lo ocupan, ¿bien? Eso es importante que lo comprendan. Ese solo detalle les abre a ustedes la perspectiva, les abre a ustedes el entendimiento. Estamos hablando, en vez de planos físicos, de planos espirituales. Planos espirituales. Entonces, cuando, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de dos sabios y decimos que uno está por encima del otro, no queremos decir que uno está sentado por encima del otro, que está ubicado por encima de nosotros, ¿sí? Ni para dar a entender eso, que uno de ellos esté físicamente arriba del otro, no, sino que se halla en un nivel espiritual, en un nivel intelectual elevado. Existen tres jerarquías, ya les dije, existen tres jerarquías de malajim, suprema, media e íntima, pero existen 10 niveles de malajim, 10 ruedas angelicales, 10 niveles, 10 órdenes angelicales. Estos niveles son Ayot Akodes, los Ofanim, que son propiamente las ruedas, ya les voy a ir explicando, los Erelim, los Ashmalim, Serafim, Malachim, Elohim, Benei Elohim, Kerubim y Shin. Esas son las 10 órdenes de malajim, los 10 niveles de malajim. El nivel Ayot Akodesh no tiene otro nivel más elevado que ellos son los más elevados, ¿sí? Por decir así, digamos así, después de Dios, antes de Dios, o sea, después de Dios, entre el Ein Sof, entre Dios y los ángeles, las malajim, están Ayot Akodesh y, como quien dice después, el Eterno. Por eso fue que los profetas declararon que ellos están bajo el trono de la gloria de Hashem. El 10º nivel, por otro lado, es el más bajo, los Ishim, por decir así, el más bajo, pero recuerden, no es de cuestión de altura física, es de cuestión de planos espirituales, de nivel de elevación espiritual. Y el 10º nivel son las formas que llamamos Ishim. Miren cómo se les llama, formas. ¿Por qué? Porque lo que se explicó en el shiur número 1, diversas formas informan la materia. Entonces se entienden en el mundo de la Kabbalah como formas.
El nivel de Ishin son los que se comunican, digamos, los malajim que se comunican con los profetas, con las personas que tienen nebuá, con los sadikim, con las personas que tienen visiones proféticas, visiones que ven el mundo espiritual, ya sea eventualmente porque Dios se los permite o sea de forma cotidiana, porque hay personas que ven el mundo espiritual. Es un riesgo. Dios permite que tengamos ese velo para protegernos, para que no caigamos en Averot, y esto, bueno, ya se los explicaré en algún momento más adelante, pero es importante que sepan, tenemos un velo, pero hay personas que no tienen ese velo. Algo les decía en nivel avanzado sobre, por ejemplo, de algunas enfermedades mentales, que las personas no tienen ese velo, pero ¿qué pasa? Que no tienen el cli ensanchado para soportar ese nivel. No lo tienen, entonces la gente en su alrededor piensa que están locos, que tienen una enfermedad mental, y ellos mismos lo terminan pensando porque ellos no, lo que hay en la Jojma no lo organizan con la Binah y se les vuelve locura, tanto ante los ojos de los demás como ante los ojos de ellos mismos. Por ejemplo, una persona que creía que ha visto un malaj, yo tuve una experiencia preternatural, sobrenatural, que yo tuve una visión, era un ángel, que esto y aquello. La persona que afirma haber tenido una visión muy probablemente fue de Ishin, de esta orden angelical. Este término posee la misma raíz que la palabra Ish. Ish en hebreo significa hombre, porque su nivel, el nivel de los Ishim, está muy próximo al plano físico, al plano material y al plano del conocimiento humano. Hasta el nivel elevado, o sea, el nivel espiritual de los Ishim es muy próximo al nivel. Es decir, cuando una persona, un ser humano, pareciera tener un conocimiento angelical, pareciera que tuviera un conocimiento espiritual muy elevado, es decir, puede ser que te haya llegado al nivel espiritual de los Ishim, ese nivel elevado, ya a un nivel angélico de conocimiento, de elevación espiritual. Los malajim en general, aquí no hablo de ningún nivel en específico, de hecho tienen un conocimiento extraordinario. Cada uno según su nivel tiene un conocimiento y un nivel elevado de espiritualidad, porque bueno, ya les he explicado que ellos están hechos de forma perfecta, ¿cierto? Pero en un solo aspecto del Creador, el de misericordia, los de justicia de dinim son de justicia, de juicios. Ellos están creados perfectos, pero bajo un solo aspecto del Creador, salvo, por ejemplo, les ponía a Miguel, que él cuenta con más de un aspecto, con varios aspectos del Creador, pero es perfecto en varios aspectos del Creador, pero ese es otro tema. Esto va según la cercanía que tienen al Creador, según las jerarquías. Vuelvo y repito, no cercanía en un nivel físico, sino cercanía en un nivel espiritual. ¿Sí? Ni siquiera los malajim más elevados, que son los Ayot Akadosh, pueden concebir la verdadera naturaleza del Ein Sof. Esto es importante. Ni siquiera los Ayot Akadosh pueden concebir la grandeza del Ein Sof. Esto debe quedar muy claro. ¿Por qué? Porque los Ayot Akadosh no dejan de ser criaturas finitas, de ser criaturas limitadas. Entonces hay entre los malajim tres jerarquías, ¿verdad? Y los malajim superiores, los malajim de la jerarquía suprema, conocen la verdad de un modo más universal que los malajim de la jerarquía íntima, de los inferiores. Miren que hablamos de verdad, no conocen la realidad, porque la verdad está más allá de la realidad. Y cuando hablo de realidad les estoy hablando de lo material y de lo espiritual, de lo físico y de lo espiritual, pero la verdad está más allá que eso. Entonces, esta acepción que acabo de decirles, que los malajim de la jerarquía suprema, superiores, conocen la verdad de una forma más universal que los malajim de la jerarquía inferior, esta acepción universal de hecho del conocimiento admite 3 grados en los malajim. ¿Por qué? Porque pueden considerarse bajo 3 aspectos las razones de las cosas sobre las que son iluminados los malajim. Y aquí introducimos un concepto más, ¿cierto? Y es en cuanto a las iluminaciones. ¿Qué es eso de las iluminaciones? Proceden del primer principio universal, que es el Ein Sof. Las iluminaciones proceden del primer principio universal, que es el Ein Sof, Dios. Y este modo compete a la primera jerarquía. Y esto compete a la jerarquía suprema, ¿sí? Esa jerarquía que se extiende inmediatamente hasta el Ein Sof, hasta Dios, sin llegar a concebirlo en su totalidad. Pero se extiende, ¿por qué? Por lo que les dije, que entre el Ein Sof y Ayot HaKodesh no hay otro nivel más elevado de criaturas finitas o limitadas. Este nivel se extiende hasta Dios y está situado, por favor no se limiten, el lenguaje no me alcanza para explicarles esto sin hablar, sin estar en el mundo de la ved.
pero ellos están situados, están ubicados y ya sabemos que no ocupan un lugar en lo que se conoce místicamente como la antecámara de Dios, y esto no es literalmente no es, porque recuerden que ellos no ocupan espacio. Es la mejor forma de hecho que encontré para bajar el lenguaje y lograr expresar estas verdades espirituales. El segundo aspecto es que esas razones dependen de las causas universales creadas, que en alguna manera ya son múltiples, ¿sí? Y en este modo de iluminación corresponde a la segunda jerarquía. Entonces aquí estaremos hablando de la jerarquía media, es decir, ellos tienen conocimiento hasta el segundo aspecto. Ellos tienen conocimiento hasta el segundo aspecto. Es importante. La medida que estas acciones son aplicadas a las cosas singulares en cuanto a que dependen de sus propias causas, y este modo de hecho es propio ya de la jerarquía ínfima. Entonces miren cómo fuimos bajando de lo que corresponde a la jerarquía suprema, de esa forma de ver la verdad de un modo más universal, luego nos bajamos a la media, ahora estamos en la ínfima. Esto se aclarará plenamente cuando tratemos en particular cada uno de los órdenes angelicales, ¿sí? De esas órdenes angelicales. Pasamos a la conclusión 2. Existen 10 órdenes angelicales, 10 niveles angelicales mencionados por Maimónides, donde en la Mishneh Torah los nombra como 10 dignidades de Malahim, así los nombra Maimónides en la Mishneh Torah, ¿sí? 10 dignidades de Malahim en la jerarquía angélica, y estos reciben el nombre, ya se los dije, de Hayot HaKodesh, Ofanim, Erelim, Ashmalim, Serafim, Malahim, Elohim, Benei Elohim, Kerubim y Shem. Si quieren un dato extra, a diferencia de las otras teorías de religiones monoteístas, aquí hay un nivel más que en las otras dos religiones monoteístas. Hay un nivel más en la Cábala, hay un nivel más. En las otras son 9, aquí son 10. Los Ishim no son concebidos de la misma manera que en Cábala, ¿sí? La mística hebrea. No son concebidos de la misma manera. No son concebidos de la misma manera. Esta conclusión es firme, esta conclusión es segura. Recuerden que al principio les decía, voy a intentar diferenciar y ser enfática en lo cierto y en lo dudoso, hacerles saber qué es lo cierto y lo dudoso. Aquí les estoy dando la fuente, Mishneh Torah. Maimónides es quien la mística hebrea hace esta jerarquía, esta clasificación de 10 dignidades de Malahim en la jerarquía celestial. Esta afirmación es segura y es firme porque los nombres de estos niveles angélicos, ¿sí?, están en la Torah. Constan expresamente en la Torah, aunque la Torah no niega la existencia de algún otro orden diferente a lo que hemos enunciado. Entonces, yo les he dicho que entre los Hayot HaKodesh está el Ensof, ya que arriba de los Hayot HaKodesh no hay otro nivel más elevado espiritualmente, pero la Torah no niega que pueda existir esos órdenes diferentes a las que se han mencionado, y todas las mencionadas sí están en la Torah expresamente. Algunos textos bíblicos en los que van apareciendo estos distintos órdenes angelicales, estos distintos niveles angelicales que he enunciado son, por ejemplo, Isaías 33:7, ahí habla de los Erelim. En Ezequiel capítulo 1, pasuk 4, habla de los Ashmalim. En Isaías capítulo 6, pasuk 2, habla de los Serafim, que creo que es como el que la gente más conoce, es el que más refiere, ¿verdad? Dice que cada uno tiene 6 alas y todo esto. Malahim, ya en el primer shur sobre Malahim les compartí varios pasukim que hablan de esta orden como tal, Malahim, porque recuerden que Malahim, sí, nos referimos a ángeles en general, indistintamente cuando vamos a hablar de ángeles decimos Malahim, pero Malahim en sí es una orden, un nivel angelical, y en el primer shur ya les he explicado que se pueden llamar malaj cuando está transmitiendo un mensaje en específico, porque eso es lo que significa. En Talmud Ajá 13b habla también de los querubín. Querubín, esto, miren, todos terminan, si se dan cuenta, la mayoría de hay otras cosas, no, pero terminan en IM, porque para la plural, ¿no? Querubín, Ishim, Erelim, Hasmalim, Malahim. La Torah dice, expulsó al hombre y puso ahí delante del Gan Edén un querubín que blandía flamante espada. Esto está en Bereshit capítulo 3, pasuk 24. En Daniel capítulo 10, pasuk 5 habla de los Ishim, ¿sí? Habla de los Ishim. Los invito a que lo lean de su Tanaj o de su Biblia. En cuanto a las diversas funciones, miren, ya hemos hablado de las jerarquías suprema, media, íntima, hemos hablado de los niveles de las 10 dignidades de Malahim, como dice Maimónides en la Mishneh Torah, y ahora vamos a hablar un poco de las funciones. En cuanto a las diversas funciones y oficios que corresponden y desempeñan cada uno de estos niveles, órdenes, hay un gran desconocimiento realmente. Sí, nada puede afirmarse con fundamento a la Torah como tal, que diga, los Ishim hacen esto,
los hashmalin hacen esto, las funciones, oficios, ¿sí? No hay algo, hay un desconocimiento grande alrededor de esto, pero hay algunos conocimientos que yo podría afirmar que son suficientes. Para lo que los seres humanos debemos conocer de ellos es suficiente. Se sabe que la diferencia de los nombres con que se designan los diferentes niveles angelicales no se refiere a la naturaleza de los malajim, no se refiere a la naturaleza de estas formas, no, sino a su función. Los nombres con los que son llamados se refieren a su función, más no a su naturaleza. ¿Sí? Ya nos tomamos un buen tiempo para explicar la naturaleza de los malajim. Ustedes se dan cuenta por qué voy en un orden específico y por qué me detengo tanto en un tema, en una cuestión, y que eso le quede claro, porque si no entendieron la naturaleza de los malajim, no comprenden esto, o lo comprenden siguen en las mismas en cuanto a lo que creen en relación a los malajim. Entonces, si no tienen, ya volví a hablarles de la naturaleza, si no les queda claro, devuélvanse al shiur en el que les hablo de la naturaleza de los malajim. Los nombres con los que son designados los malajim se refieren a sus oficios, a sus funciones. A eso se refieren los nombres de los malajim. Desde el shiur 1, relacionado con malajim, yo les dije que el nombre de malaj no es por su naturaleza, ni por su origen, sino por su función. A esas entidades espirituales se les puede o se les debe llamar malaj, ángel, cuando están transmitiendo un mensaje. Por ejemplo, malaj Gabriel anuncia mensajes, anuncia noticias, da mensajes, transmite mensajes hasta a través de los sueños. Porque los sueños, si ya han estudiado la lista de reproducción, secuestro de los sueños, que está permanentemente en construcción, ahí sabrán que hay sueños que vienen de malaj Gabriel y sueños que vienen del Satán. El ángel Gabriel, malaj Gabriel, anuncia mensajes, anuncia noticias, nos transmite una información de alguna manera, ¿sí? Por ejemplo, aquí voy a decir por única vez el nombre de Asmodai o Asmodeo, por ejemplo. Él también, cuando él envía fluidos a las personas, pensamientos, mensajes, que las personas creen que son de hecho sus pensamientos, también él está entregando un mensaje, ¿sí? Por tanto, él también es un malaj en ese momento. Eso es lo que yo quisiera que les quedara claro. Las entidades, las formas espirituales del mal, negativas, con función del mal, para Dios, cumplen la función del mal para Dios, cumplen órdenes al final. Ellos de pronto, yo no sé cómo, por aquí dicen, meten caña para sacar guarapo. Ellos, sí, acusan, pero esa es su función, ¿bien? Esa es su función. Entonces, este espíritu, esta forma de que les acabé de mencionar, él envía fluidos, envía pensamientos negativos. Él tiene una hueste, ya esto lo explicaremos más adelante. Hay algunos, yo no voy a explicar, hay de hecho, como les explicaba en algún momento de algún shur, que hay formas espirituales que no, como el hombre, el ser humano, el inconsciente colectivo del ser humano no le ha dado una forma, no le ha dado un nombre, entonces son esferas de luz, ¿sí? Pueden aparecerse con esferas de luz. Pero los que tienen forma y tienen nombre, por ejemplo, Gabriel, Miguel, Uriel, Rafael, los más conocidos, tanto confirmados en gracia como con función del mal, estos tienen funciones definidas y tienen formas, ¿sí? Funciones definidas y tienen formas. Entonces ellos, por ejemplo, de función del mal, envía mensajes y pensamientos negativos a la persona y la persona cree que son de ellos. Entonces él también ahí está cumpliendo la función de malaj, está llevando un mensaje cuando él está operando de esa manera. Entonces aquí pasamos a hablar de las funciones de los malajim. Este aprendizaje que están recibiendo en este momento, quienes lleguen al nivel de Kabbalah Maasít, por ejemplo, en algún momento, les servirá de mucho, porque es esencial comprender la naturaleza de los malajim, sus funciones, para poder mover una energía. Hay gente que habla de la medula como si fuera una prima de ellos, o yo no sé. O sea, hablan de las formas espirituales y las entidades espirituales con ligereza, sin entender siquiera su naturaleza, su función, su origen, su oficio, y entender que cumple una función del mal. En fin, esto les va a ayudar a las personas que lleguen, por ejemplo, los que en este momento están en avanzados, en algún momento, porque ni lo he decidido ni está en mis planes todavía, pero en algún momento ellos muy probablemente llegarán al nivel de Kabbalah Maasít, o de pronto ahí mismo en este nivel, uno no sabe, uno hace planes y Dios se ríe, ¿verdad? Pero en algún momento llegarán a tener este conocimiento de Kabbalah Maasít, a mover energías de este tipo, y esta información va a ser importante. Es esencial comprender la naturaleza de los malajim para poder mover la energía, para poder enseñorearnos sobre ellos. Es necesario decir que no todos los malajim son iguales,
No todos los malajim son iguales. Recuerden que son seres perfectos, pero en un solo aspecto del Creador. Entonces, ¿cuáles son las funciones de los ángeles, de los órdenes espirituales? Maimónides, además de lo dicho en Yad HaZaká y Yesodei HaTorah, dice que las funciones se refieren al grado de comprensión que tienen estas formas espirituales acerca del Ein Sof. A eso se refieren las funciones. Cuando ellos tienen, por eso les decía lo que les decía hace un rato, los malajim de jerarquía superior, de la jerarquía suprema, conocen la verdad de forma más universal que los inferiores. Y al conocer la verdad universal, el tener ese conocimiento universal más que las jerarquías inferiores, sus funciones tienen como más responsabilidad, es eso, tienen mayor responsabilidad. Y les estoy hablando tanto de las formas espirituales que están confirmadas en gracia, que del bien, como las formas espirituales de la función del mal, bajo función del mal. Depende de la comprensión que ellos tienen acerca del Ein Sof, así, según Maimónides, es la función que ellos cumplen. La dignidad de los Ishim. Miren, para que esto no se haga, yo puedo hacer una clase por cada orden espiritual. Yo puedo hacer una clase de los Ishim, otra clase de los Erelim, de los Amalek. Yo puedo hacer una clase de cada. En este momento les voy a hablar de forma general de cada uno de ellos, pero con buenos detalles y con buena información. Bien, vamos a ver cómo vamos desarrollando este curso de Malajim como tal, que pertenece a este nivel intermedio, pero en este momento lo voy a hacer de esa manera. Ya veremos en la medida en que vamos avanzando qué información extra vamos revelando acerca de cada una de estas órdenes angelicales. La dignidad de los Ishim son los malajim terrenales, ¿sí? Los ángeles terrenales, los que están más en contacto con el ser humano. De hecho, Ishim es traducido como personas, son criaturas que están encargadas de los Rujot de Malhut. Los Ishim son criaturas finitas, espirituales, pero ya sabemos que tienen una materia de menor densidad, son los Rujot de Malhut. Esos son los Ishim. Los Ishim son protectores de los hombres, son protectores de las naciones, según la Kabbalah. Además son las bellas Neshamot de los Sadikim. En la Torah encontramos en Bamidbar, capítulo 23, pasuk 19, que dice: Lo ish el bihased ubein adam beui nechem au amar velo se velo yaase vediver velo y equimena. Bamidbar, capítulo 23, pasuk 19, habla de los Ishim. Aquí lo menciona en plural, lo Ish dice. En Job, capítulo 35, pasuk 8, también menciona a los Ishim. En Teilín, capítulo 8, pasuk 4, también. En el Teilín 80, también menciona a los Ishim. Los Ishim son los que están encargados de la edificación del reino de Dios en la tierra, ¿sí? Tienen un parecido al hombre y podrían de hecho acompañar al hombre en cualquier momento, y son descritos como ángeles guardianes. Se puede ver como los malajim guardianes, los ángeles guardianes, su líder. Y no se preocupen que sean ángeles guardianes. Y sobre los ángeles guardianes sí vamos a hablar ampliamente más adelante, pero en este momento se lo voy a decir de esta manera como les dije. Sí, el líder de los Ishim es Sandalfon. Ish traduce persona y Esh, que como parte de su raíz, Esh traduce fuego. Entonces en hebreo se escribe igual, porque por eso señalan algunos malajim como seres de fuego, por esa raíz, ¿no?, de la palabra hebrea. Y de esto, de Ish y Esh. Ish persona, Esh fuego. Y por eso muchas personas tienen la idea que los malajim son seres de fuego. La dignidad de los querubín, no querubines, porque puedo decir querubines, pero entonces estoy hablando en español. La dignidad de los querubín, conocidos como los fuertes, los querubín, lo pueden llamar también los fuertes. Uno de los querubín es Gabriel. Son los Rujot de Yesod. Los Rujot de Yesod anuncian las cosas de menor importancia, los querubín. Miren, les decía que los Ish corresponden a Malhut, son los Rujot de Malhut, porque al comienzo de este show yo les decía que además de las jerarquías, de los niveles, de las funciones de cada nivel, les iba a explicar a ese nivel a qué sefirá corresponde. Les decía, los Ish se encargan de edificar el reino de Dios, esa en la tierra, esa es su función, y corresponden a Malhut, son los Rujot de Malhut. Por otro lado están los querubín, que son conocidos como los fuertes, y son los Rujot de Yesod. ¿Qué hacen ellos? Ellos anuncian cosas de menor importancia, ellos protegen el camino al Etz Haim, al árbol de la vida. Así que, de hecho,
Ha sido un querubín quien por orden del Ein Sof, por orden del Eterno, por orden de Dios, les ha permitido a ustedes tener acceso al árbol de la vida. ¿Ha sido quién? Un querubín. Han sido los querubín los que les han permitido a ustedes ese acceso a este conocimiento místico, porque ellos protegen el acceso al árbol de la vida, a ese conocimiento del Etz Ahaim. El tercer nivel está ahí, la dignidad de los Bnei Elohim. La dignidad, el tercer nivel o la tercera dignidad, según Maimónides, es los Bnei Elohim, los hijos de Elohim, o también los pueden escuchar nombrar como los hijos de los poderosos. Recuerden que Elohim tiene esa denotación de juicio, de naturaleza. Entonces los Bnei Elohim son los hijos de los poderosos. Uno de ellos es Miguel. Estos son los Rujot de Sefirá Ot. Algunas personas pueden conocerlos o llamarlos arcángeles. ¿Sí? Arcángeles. ¿Estos qué hacen? ¿Cuál es la función? Ellos ejecutan funciones de gran importancia, de gran trascendencia. De este nivel, de hecho, eran los vigilantes. ¿Se acuerdan de los vigilantes que bajaron a la tierra? Tuvieron relaciones con las mujeres hermosas, estas de las que hablaran, con personas, eran humanas, mujeres, y dieron lugar a esa raza que se conoció como los Nefilim. Estos temas de los Geburim, de los Nefilim, esto lo vamos a tocar aparte. Me gusta el orden porque yo siento que así, con su biná, ustedes organizan la información. Entonces, aunque sé que esto cada vez les genera más preguntas, traten por asimilar lo que van recibiendo y no querer irse más allá. Aquí les adelanto algo. Los ángeles, los malajim, son otra especie diferente al ser humano. No, los ángeles, los malajim, las entidades espirituales, las formas espirituales, no son nuestra misma especie. Entonces, cuando una persona fallece, no deberíamos decirles que ella es un ángel. No. Entre ellos, entre los malajim, también existen diferentes especies. No se imaginen que todos los malajim son iguales. Entre los malajim existen diferentes especies. Por ejemplo, así como entre los seres humanos están las diferentes razas, ¿verdad? Están los indígenas, está la raza blanca, está la raza africana, está la raza asiática. Bueno, los malajim tienen diferentes especies, por eso no deben imaginárselos, porque los limitan, ¿no? No deben imaginárselos de X o Y manera. Entre los malajim hay diferentes especies. Y dentro de cada uno de estos niveles y especies hay un montón de razas, así como los perros también, ¿sí? Bueno, son la especie animal. Los perros son de la especie animal, pero unos son, yo de perros no sé mucho, unos son los Frespoodle, no sé si se pronuncia así, otros son los Pitbull, otros son los Dober, el Doberman, no sé qué, son diferentes razas. Yo no sé de perros, así que no, si lo pronuncio mal, excúsenme de verdad. Es para hacerme entender con relación a lo de los malajim. Entonces, les decía, los Bnei Elohim son la especie, y los Nefilim, una de las razas de los Bnei Elohim. Que eso quede claro, no se me confundan, porque entonces van a decir que yo dije que los Nefilim era un orden angelical. No, la orden angelical son los Bnei Elohim, y ya les expliqué que unos de ellos fueron los que tuvieron relaciones con los humanos y nacieron, de ahí surgió la raza de los Nefilim. Lo explico para que vayan entrando en materia, para que vayan entrando en contexto. Los Nefilim fueron antes del diluvio. Hubo otros después del diluvio y también corresponden de hecho a los pueblos mencionados como Anakim, que eran los anaquitas, los Refaim, Refaitas, los Giborim, Samsunim, Emim, de los emitas, ¿sí? Todos a su vez son de la raza Nefilim. Todos estos nombres pueden comprenderse también o pueden escuchar hablar como si fueran los gigantes. Los gigantes eran estos. Según el Midrash, Hashem, para demostrarle a algunos malajim lo que sucede realmente aquí en la tierra, decidió hacerlos descender a la tierra. Como quien dice, para que ellos mismos vieran cuál era el éxito que iban a tener aquí en la tierra, porque se la pasaban juzgando y criticando a los hombres, no a los seres humanos. Entonces, para que ellos mismos experimentaran cuál era el éxito que iban a tener aquí en la tierra, permitió que descendieran, que estuvieran en Malhut. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? Que esas formas vieran, vamos a llamarlo formas, porque cuando yo digo malajim, le estoy hablando de los órdenes de los ángeles, entonces van a creer que estoy hablando del orden de los malajim. Entonces, para diferenciar, vamos a decir de formas, porque estamos, recuerden, hablando del nivel de la orden angelical Bnei Elohim. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Que ellos descendieran a la tierra y que vieran por sí mismos cuál era el éxito que iban a tener aquí.
Ellos descendieron a los niveles más bajos de Tumá, más bajos de impureza, corrompieron la tierra. En última instancia, ellos fueron los causantes del diluvio, ¿no? Sin quitarle la responsabilidad que tuvieron. En otra ocasión pasó algo, que ellos también se estaban metiendo cuando se les iba a entregar la Torá al pueblo de Israel, y era como que ¿por qué se les va a entregar la Torá a esta gente si no son merecedores? Y Hashem, ¿qué hizo? Hashem le dijo a Moshe que él debía responderle. Entonces Moshe temía hacerlo, ¿no? Pero Hashem le aseguró que él lo protegería. Entonces Moshe dijo: ¿acaso ustedes, Malachim, trabajan 6 días a la semana para poder cumplir Shabbat? ¿Sí? Tienen un padre y una madre a quien respetar. Lean la Torá. En ella está escrito: cuidarás el día Shabbat, respetarás a tu padre y a tu madre. Ustedes descendieron de Egipto, le decía Moisés a los malajim que estaban oponiéndose a que les entregaran la Torá. Y Moshe concluyó enumerando de hecho varias mitzvot y dijo: ¿acaso ustedes tienen Yetzer Hará contra el cual luchar, contra el que deben batallar para poder cumplir su misión aquí en la tierra? ¿Qué hicieron las formas? Las formas espirituales, los benévolos, estas formas guardaron silencio porque no tenían nada para responderle ahí a Moshe. Y ahí Hashem entregó la Torá a Moshe. Lo cierto es que solamente eso, que proviene de una fuente muy elevada, como el origen puro de las Neshamot, ¿sí?, pueden descender a los niveles más bajos y tener éxito. ¿Qué quiero decirles con esto? Solamente las almas. Nosotros, que somos seres humanos, pero que provenimos de una fuente elevada, que es cual la Neshamot, la raíz de nuestra alma es la Neshama, provenimos de ahí. Solo nosotros podemos descender a Malhut y tener éxito. Solo nosotros, los malajim no. Por eso cada vez que uno de nosotros cumple Shabbat, cada vez que uno de nosotros se respeta y honra a su padre y a su madre, a pesar de cumplimos alguna mitzvah, y hay fiesta en el cielo, porque hemos doblegado al Yetzer Hará, a la inclinación del mal, ¿sí? Esa inclinación al mal, ese Yetzer Hará que una y otra vez se va a oponer a que hagamos eso, que cumplamos Shabbat, porque los viernes se viene con una fuerza negativa. Yo creo que ya se han dado cuenta. Los viernes puede suceder algo, llegan a la casa de alguien, pasa algo y hay un problema. Entonces, el Yetzer Hará se opone a eso. La mayoría, no digo todos, por supuesto que no, pero la mayoría de seres humanos, por eso hago las preguntas que hago en el análisis de la naturaleza del alma, deben sanar esas relaciones padre y madre para poder tener éxito en la vida, para poder quitar obstáculos que estén impidiendo, que impidan la shefa, la abundancia que ya está dada, pero que como no han podido, no han podido contra el Yetzer Hará, contra la inclinación al mal, de guardar Shabbat, de honrar a padre y madre. Entonces hay obstáculos en cualquiera de las sefirot de su árbol de la vida, del árbol de la vida de esa alma, y casi siempre es lo mismo. No guarda la persona Shabbat, no honra al padre y a la madre. Continuamos con la divinidad de Elohim. Elohim también son conocidos como los poderosos, también son conocidos como los gobernantes. Uno de ellos es Aniel. Los Elohim son los Ruhot de Netzah. Bueno, no me gusta comparar con otras religiones, pero me parece fundamental que los identifiquen. Son las midot, ¿no?, las virtudes. Ellos realizan acciones de sanación. Lo que muchos consideran milagros es cuando, por ejemplo, por la acción, por supuesto, ese malaj, que es del orden angelical, de la especie de los Elohim, no actúa por sí mismo, actúa si Dios le da el permiso, sea que ese Elohim, ese Elohim sea de la función del mal o confirmado en gracia. Tanto de la función del mal como confirmado en gracia puede realizar acciones de sanación. ¿Cómo así? Sí. Por eso ustedes pueden ver a veces que espiritistas, brujos, hechiceros, magos, nigromantes y ese tipo de gente que opera con energías de función del mal, con energías muy oscuras, pueden sanar a una persona. Porque ellos pertenecen, independientemente si es de la función del mal o de confirmado en gracia, a la especie de los Elohim. Entonces, por ahí, ¿qué pasa? Que ese es el libre albedrío, ¿no? Ese es el libre albedrío. Una persona que tenga una enfermedad muy fuerte, no sé, una enfermedad terminal o una enfermedad que ya cree que no tiene cura, ¿va a aceptar la voluntad y la soberanía del Eterno o va a querer acudir a Elohim, pero con función del mal, para que sean sanados? Ahí es donde ustedes ven a veces que hay personas que trabajan con energías oscuras,
y no me sanó, me quitó tal enfermedad, yo tenía esto, fui allá, me hizo una oración, me hizo no sé qué y sané. Pero sepan algo, el Satán ofrece mucho. El Satán ofrece mucho, da poco y cobra caro. Cobra caro. Después de la dignidad de los Elohim está la dignidad propiamente llamada Malajim o ángeles, ¿sí? Propiamente dichos, ellos son los mensajeros. Uno de ellos es Rafael, son los Rujot de Tiferet. Tienen potestades, su función es que mantienen de hecho a distancia los espíritus perversos, los espíritus malignos, les impiden tentar a los hombres no de forma ordinaria sino extraordinaria. Entonces, a medida de sus deseos, del deseo del hombre, del deseo, acuérdense, bueno, hay algo muy importante y es el nivel del deseo, el nivel de vacío, eso se ha explicado profundamente, pero en nivel avanzado, yo lo sé, pero bueno, a medida de los deseos de los seres humanos, de esa misma manera, estos malajim, que son los rujot de Tiferet, tienen la potestad de alejar los espíritus perversos, los espíritus malignos, los espíritus del mal, con función del mal. Estos son los que más aparecen mencionados en la Torá y en el Tanaj hebreo, los malajim. También después de esta, la dignidad de los serafín. Recuerden que, si se dan cuenta, he ido explicando las 10 dignidades según Maimónides, desde la jerarquía ínfima, íntima, inferior, hacia la suprema y superior, más cercana al Creador en sí. Esta sería la dignidad de los serafín. Son conocidos como los ardientes. Serafín, a fuego, ¿verdad? De ardientes. Son los rujot de Geburá. Al operar los serafín en Geburá, por esa razón es que las almas, las neshamot de naturaleza de Geburá, son personas como los serafín ardientes, son personas apasionadas, son personas con un nivel de deseo muy fuerte, a veces con una potencia que ni siquiera utilizan, pero cuando la persona ya sabe que esa es la naturaleza de su alma, se va lejos, se catapulta para alcanzar las luces superiores de su alma, porque la persona comprende y la verdad libera, Uno de estos serafín es Camael. Camael es un serafín. Ellos presiden a los malajim buenos. Ellos disponen lo que los malajim, los serafín, disponen lo que los malajim buenos, digamos así, los confirmados en gracia, deben hacer. Es como si ellos fueran los de recursos humanos. Ellos dicen que deben hacer los malajim. Les acabé de explicar la orden malajim, ¿verdad? Ellos dirigen los ministerios divinos que deben cumplir. Según Isaías 6, capítulo 6, ellos tienen 6 alas, ¿sí? Rodean el trono de Hashem cantándole alabanzas todo el tiempo. Recuerden que los malajim son formas informadas por la materia según el inconsciente colectivo. No quiere decir que tengan 6 alas, no quiere decir eso. Los serafín, por ejemplo, aquí, que no hayan sido informados por la materia del pensamiento de un ruaj colectivo, no tienen ninguna forma, son esferas de luz. Sin embargo, Isaías, el profeta, vio lo que vio de los serafines que vio con 6 alas, porque el inconsciente de esa época, el inconsciente colectivo, lo imaginaría así. Al él darle un nombre, al él reconocerlos como ese nivel angelical, informó esa forma y le dio a esa materia tomó forma. La dignidad de Ashmalim. Los Ashmalim son conocidos como los eléctricos, son como destellos. Los Ashmalim dominan de una manera trascendente el poder de los Elohim. Los Ashmalim dominan el poder de los Elohim. Uno de ellos es Zadkiel, el de la firma, esa firma que tiene la portada de la meditación para bajar Shefa, Malhut, que está en la página web de Secretos del Cielo. Esa forma que está ahí, esa portada ustedes buscan en la página meditación para bajar Shefa, la Shefa Malhut, y hay una portada, una foto que yo puse ahí. Esa foto, la firma de Zadkiel. Es la firma de Zadkiel. Los Ashmalim son los Rujot de Gesed. Los Rujot de misericordia son malajim de alto rango, son seres de fuego, tienen un brillo así semejante a los Ayot HaKodesh, ¿sí? A los Ayot HaKodesh. La dignidad de los Erelim, luces divinas. Ahora
hablemos de la dignidad de los Erelim. Los Erelim son conocidos como luces divinas. Asisten a los juicios divinos. Ellos están en los juicios divinos. Es decir, que en el juicio entre Yom Kippur, entre Rosh Hashanah, en el juicio entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, están operando los Erelim, estas luces divinas. Ellos asisten en los juicios. Ellos ahí sirven de asiento a Dios, los Erelim. Ellos ejecutan los decretos del Eterno, tanto los benéficos como los decretos severos, porque ellos cumplen la función. Entonces los severos, los decretos severos son los que cumplen la función del mal, y los decretos dulces y buenos, los confirmados en gracia. Un trono con función del mal es Ashmodai. Corresponden a Sefirah Binah. Los Erelim son los Rujot de Binah. Erelim significa los valientes. Una de sus funciones es, de hecho, recoger las Neshamot de los Sadikim que han fallecido, y las recogen, las ubican en su lugar, y además son protectores de la naturaleza. Los Erelim son protectores de la naturaleza. Los Ofanim o círculos, también Ofanim, ruedas, círculos, eso traduce más o menos, contemplan más de cerca, con más claridad, el Ein Sof. Los Ofanim poseen esa plenitud, esa midá de la ciencia. ¿Cuál es la midá de la ciencia? Es poder ver los que están en este nivel. Los Ofanim, por ejemplo, ven al ser humano y no lo ven como lo vemos ustedes, lo veo yo, no, ellos ven todo, ven cómo está funcionando el sistema nervioso, cómo funciona el sistema respiratorio, los riñones, el hígado, los tendones, los músculos, el sistema esquelético, el sistema digestivo. Ellos tienen ese don de ciencia. Ellos pueden y ven cómo funciona. Entonces, los confirmados en gracia, pues por supuesto utilizan ese don de ciencia para cumplir su función, pero los que tienen función del mal también utilizan esa plenitud de ciencia para cumplir la función del mal. Entonces, como somos un solo cuerpo pero diferentes miembros, saben, y una cosa va ligada a la otra, ¿no? Y de ahí podríamos, como les digo, de cada orden angélico podemos hacer un shiur de cada orden, pero quiero que tengan por ahora esta amplitud de cada uno de los niveles, para que los aprendan a diferenciar, y de pronto hasta momentos de orar, de hacer sus tefilot, más o menos se ubiquen y sepan. Es como saber con quién estamos hablando, ¿es cierto? Uno de los Ofanim más conocidos es Malach Raziel, el ángel de los secretos. Los Ofanim son los Rujot de Jochma, de la sabiduría. Aparecen por primera vez, de hecho, en el libro de Enoch. Estos nunca duermen, los Ofanim nunca duermen, son encargados de vigilar el trono del Creador. ¿Por qué les hago esta salvedad? Porque les he explicado de forma indistinta en el canal que existen 3 vigilias de los Malahim, ¿cierto? Les expliqué eso, entonces por eso les hago la salvedad. Los Ofanim, como que dice, están en las 3 vigilias, ellos nunca duermen, ellos están encargados de vigilar el trono del Creador. Por último, está la dignidad de los Ayot HaKodesh, traducidos por algunos como animales santos, pero Yehuda Ribjo dice que allá tiene asociación con viviente, con existente, con entidad, pero no con animal, nada que ver con animales en sí como tal, no vayan a confundirse, por favor. A veces los conceptos y las definiciones confunden. Los Ayot HaKodesh están todavía más cerca del Creador, ¿sí? Del Ein Sof. Son como un fuego incomparablemente ardoroso, es incandescente, eso vienen siendo ellos. Esta especie de formas espirituales fueron observadas, fueron vistas, fueron las visiones que tuvo Ezequiel en la visión de la Merkabah, ¿sí? Del carro celestial. 4 de ellos tiraban del carro, explica en Ezequiel, que tenían 4 alas, que tenían 4 rostros, un rostro humano, otros de águila, de león y de buey, eran 4. Rostro humano, águila, león y buey. Y eso da, pues, como cada rostro tenía 4 caras, eso da un total de 16 caras, 16 para su fin. El nombre en sí, Ayot HaKodesh, los seres vivos, los seres vivientes, sagrados, eso traduce. ¿Quién es un Ayot HaKodesh? Metatron, por ejemplo. Se dice que es el guardián del Etz HaChaim. Ya hablamos que habían unos que guardaban el camino, pero el Metatron como tal es el guardián del Etz HaChaim, quien según el Zohar además era Enoch. El Zohar dice en Bereshit que, bueno, todos los secretos celestiales fueron entregados en sus manos, en las manos de Metatron.
y que él a su vez los entregó a los que fueron merecedores de esos secretos. 1 millar de llaves fueron entregadas. 1 millar, según el Zohar, les estoy diciendo esto. Y fueron entregadas, de hecho, en las manos de Metatron, vamos a decir así, sabemos que no hay esa tal mano, pero en las manos de Metatron fueron entregadas 1 millar de llaves. Y a Kadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, se lo llevó de este mundo para que le sirviera a él más allá. El Talmud en Agigá 15a dice que el Eterno permitió que Metatron se sentara en su presencia para escribir los méritos de Am Israel. Los Ayot HaKodesh son los Rujot de Keter. Cada ayá tiene 4 alas, 2 se extienden a lo largo, según el Zohar, a lo largo de una carroza y se conectan con las del Malach en el otro lado. Con las 2 restantes, cada forma, las otras 2 alas, cada forma cubre su cuerpo, ¿no? Porque se sienten como indignos ante el Eterno. El Zohar dice que tiene muchos ojos alrededor de su cuerpo. Una vez más, les recuerdo, no hay tales formas, es por el inconsciente colectivo que le da forma a esa materia y queda informada de esa materia, ¿sí? Pero pues así lo describe el Zohar, con muchos órganos alrededor de su cuerpo. Esto es importante. El misticismo de la Cábala, el misticismo hebreo, busca eliminar ese antropomorfismo, ¿sí? Ningún hombre podrá verme y vivir, dijo el Eterno. Y Rabbi Akiva también dijo, ni siquiera los Ayot que llevan el trono de gloria pueden ver su gloria en sí misma. Ni siquiera los Ayot HaKodesh, dijo Rabbi Akiva, pueden ver la gloria en sí misma del Eterno. Esto es porque la morada de Adonai está en el 7º cielo, junto a la que es la morada de los piadosos. Y los malajim llegarán antes de esta última. Estas son las 10 dignidades de los malajim de las jerarquías celestiales según Maimónides. ¿Y cómo se les ha dado estos niveles y por qué y a razón de qué? De su función, a razón del orden sagrado en el que fueron creados, en el que han sido revestidos de su luz, de su conocimiento, de la ciencia que poseen, del nivel espiritual, de la forma en la que comprenden al Ein Sof, de esa forma en la que se les ha asignado la acción y la función que ellos ejercen, según Maimónides. Maimónides afirma que los ángeles son amorfos, que los ángeles están formados por viento y por fuego, eso afirma Maimónides. Más que tamaño, los ángeles están sujetos al concepto de espacio, más que el tamaño de espacio, sabiendo además que no es que ocupen un espacio, pero esto de espacio es para la circunscripción, ¿no? Por la circunscripción, los que solamente están a cargo de determinada circunscripción y los que tienen una circunscripción mayor. Por eso con el lenguaje nos toca hablar de espacio, pero no quiere decir que ocupen espacio. Algunos malajim, algunos grupos de estos son tan grandes que son como la distancia que se puede recorrer en 500 años. Eso dice Maimónides. Y otros son como la tercera parte del universo, pero a su vez no ocupan ningún espacio, a su vez no ocupan ningún lugar. Yo espero de verdad que esto se logre comprender. Por ejemplo, en Ezequiel 9 dice, un malaj terrible está en la tierra y el cielo con una espada desenvainada en su mano. En Zacarías 4, del pasuk 7 al pasuk 10 dice, los 7 ojos de Adonai que corren de aquí para allá por toda la tierra con el fin de descubrir e informar de todo lo que sucede y no son idénticos a los 7 arcángeles o vigilantes. Existen otros Mekubalim basados en el Zohar o en el Berich Benuja que cambian de hecho los líderes de cada nivel. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que yo les iba mencionando que Camael era de tal orden, que Miguel era de tal orden. Hay algunos Mekubalim que cambian estos nombres de los que están las ubicaciones en los niveles. Por eso al comienzo fui explícita que les iba a diferenciar lo cierto de lo dudoso. La finalidad de la jerarquía angélica no es otra que la mayor semejanza y unión con Dios. De hecho, lo más posible, la jerarquía va diferenciando en que entre más cerca de la Suprema es, mayor semejanza, mayor unión, mayor comprensión de Dios, de Eterno, de Hashem, de Ein Sof, tienen esas especies espirituales. Y cada orden debe, según su capacidad, imitar al Ein Sof. Cada orden debe imitar al Ein Sof, hacerse su colaborador, poner de manifiesto de hecho en sí mismo la eficacia de la acción divina. En cuanto a la pureza, la iluminación y la perfección recibida por el Eterno, cada orden se aprovecha de hecho en primer lugar personalmente, después va comunicando al orden a un nivel inferior. Me explico.
Les explicaba que las iluminaciones vienen del Creador, ¿cierto? Las iluminaciones, por eso hablamos de luz, de conocimiento. Entonces, del Ein Sof reciben directamente los Hayot HaKodesh. Los Hayot HaKodesh le informan, le transmiten las iluminaciones a la orden que viene por debajo de ellos, y así hasta llegar a los Ishim. Los Hayot HaKodesh tienen el conocimiento de todo y pueden tener la función y tienen el conocimiento de todas las inferiores a ellos, mientras que los Ishim, que vienen siendo los últimos, los más cercanos a los hombres, solamente tienen las iluminaciones que les informan los que vienen antes de ellos. No tienen las iluminaciones, no cuentan con las iluminaciones, con la luz, con el conocimiento, con la comprensión del Ein Sof, que cuentan las jerarquías y los niveles más cercanos al Eterno. Eso es muy importante. Entre ellos se comunican. Entonces eso, los de mayor jerarquía, los órdenes superiores pueden cumplir y hacer la función y tienen los conocimientos de todos. De las funciones de los niveles inferiores, los Ishim solamente tienen y conocen su función, de ningún otro además. ¿Y cómo se van transmitiendo las iluminaciones y la información? ¿Cómo se van transmitiendo cómo se van entregando las iluminaciones? De los órdenes angélicos superiores al que sigue, es al que sigue, es al que sigue, y es al que sigue. Eso son conexiones, esa es la forma en la que ellos se comunican. ¿Bien? Ahora, estos 10 niveles en las 3 jerarquías como superpuestas de las que hemos venido hablando, de hecho en la conclusión anterior, suprema, media e ínfima, están distribuidas en ellas los niveles entre esas jerarquías y de la siguiente manera. En la primera jerarquía o jerarquía suprema es la más cercana al Eterno, es la más inherente, la más unida al ser divino, al Ein Sof, y las componen los siguientes niveles. Los Hayot HaKodesh, espíritus incandescentes de fuego, de amor, con el que inflaman a los demás. Están el nivel o la orden de los Sofanim, las ruedas angelicales, están llenos de ciencia divina. Ya les expliqué qué es eso de ciencia divina. Ellos reflejan esa ciencia ante las demás órdenes, ¿sí? Iluminan a las demás. ¿Con qué conocimiento? Con ese conocimiento de ciencia. Les decía que este conocimiento de ciencia es tener esa capacidad de ver todo. Me explico, cuando usted ve un árbol, ve simplemente el árbol, la apariencia del árbol, pero no ve todo lo que está sucediendo adentro, cómo absorbe los nutrientes, cómo lleva los nutrientes a través del tallo, las diferentes hojas, es todo eso. Ellos tienen ese don de ciencia. Los Erelim también pertenecen a esta jerarquía suprema y su nombre designa un estado inminente. La segunda jerarquía cumple como esa parte de ser intermediaria, digamos así, entre la jerarquía superior, que está más cerca a Dios, y la jerarquía inferior, que está más cerca a los hombres, y de hecho sirve de intermediario a las demás criaturas humanas, ¿sí? A los demás reinos. Está formada por los siguientes niveles. Está formada por los niveles de los Ashmalim, que son esos espíritus libres de toda opresión. Ellos están libres de toda opresión, sin el menor temor servil. Ellos permanecen solícitos ante el Eterno, están continuamente a su servicio, dominan a los Rujot angélicos inferiores, y además, como les decía, mantienen alejados a los Rujot perversos, a los espíritus perversos. Están los serafín, que son formas dotadas de una fuerte e invencible virilidad. Ellos tienen una forma muy fuerte. Ellos manifiestan esa valentía, ellos manifiestan esa virilidad en todos sus actos deiformes. Impiden cualquier disminución de la luz divina infusa. Ellos impiden. Los serafín impiden que la luz que van recibiendo desde los Hayot HaKodesh hasta ellos se vaya disminuyendo, ¿sí? Que ellos prestan a los malajim inferiores la fortaleza que necesitan para que continúen ahí. Los malajim son incapaces de abusar tiránicamente de su poder. Ellos están invenciblemente al servicio del Eterno. Todo el tiempo están hacia las cosas de Hashem, de Adonai. Prestan a los demás malajim un concurso así como bienhechores, son como los bienhechores. La tercera jerarquía, que es la jerarquía ínfima, la jerarquía íntima, es la más alejada del Creador, la más cercana a los hombres, la que está más próxima al hombre. A ellas, de hecho, en el hombre ejercen una continua influencia y cuenta como con los niveles de los Elohim, que dirigen las obras ministeriales del Creador, y esos ejecutan decretos de Dios, no ejecutan decretos. También están ahí en esa jerarquía ínfima los Bene Elohim, que son los encargados de anunciar a los hombres las cosas más importantes, las cosas trascendentales. Les decía que en los Bene Elohim es que están las razas, por ejemplo, de los Nefilim y todas esas. Los Querubín anuncian cosas de menor importancia, están también en la jerarquía ínfima, y los Ishim, que son ya, traduce personas, son los que más tienen contacto con los hombres.
Estas tres jerarquías están unidas las unas con las otras, y por un punto de contacto están unidas y se van transmitiendo las iluminaciones desde entre el último nivel de cada una de ellas y el primero de la siguiente, así algo así como lo que ocurre con los árboles de la vida, que es un secreto mayor y que deberían comprender, por favor, que cada Keter, todo Malhut es la espalda de Keter. Keter de Tiferet es Malhut de Jochma, por ejemplo. Eso es importante. Entonces eso pasa con los Malachim. Están unidas una jerarquía por un punto de contacto entre un Malach y otro, entre el último nivel de ella y el primero de las siguientes. Dentro de cada una de estas jerarquías, el nivel intermedio sirve de enlace entre el primero y el tercero, en el caso que haya tres órdenes dentro de la jerarquía, así como eslabón de una cadena más o menos. Cada uno de estos niveles, según su situación jerárquica, posee de hecho eminentemente, aparte de sus perfecciones propias, porque les he dicho, los malachim son perfectos en un aspecto del creador de forma general, ¿no? Las perfecciones de los niveles inferiores la tienen los niveles superiores. Las iluminaciones que tienen de por sí los niveles inferiores las tienen los niveles superiores. Pero aquí pasa algo curioso, y es que los órdenes angelicales inferiores intentan imitar a la perfección de los superiores, ¿sí? Intentan poder alcanzarlos, procuran imitarlos lo mejor que pueden, aunque no lo consigan, pero procuran imitarlos. El primer nivel de la primera jerarquía está en contacto directamente con Dios. Sí, este nivel, pues ya les decía, es el Ayot HaKodesh, y el último nivel de la jerarquía está en contacto inmediato con el hombre. Este viene siendo los Ishim. Recuerden de hecho que en Yom Kippur nos convertimos casi en un malaj. En Yom Kippur nos convertimos casi en un ángel, porque intentamos cumplir las mitzvot del Eterno que Él nos ha ordenado en Yom Kippur, que están diseñadas de hecho para remover lo máximo posible la relación física de los seres humanos con Malhut, con este mundo terrenal, hasta que se transforma completamente en un malaj. Por eso no comemos, por eso no bebemos, por eso no vestimos cuero, sí, porque tratamos de parecernos a los malajim. Vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Y espero que les haya gustado la clase, espero que les haya aclarado muchas dudas con relación a los malajim. Recuerden, pedir fe, esperanza y caridad, porque lo demás es lo de menos. Secretos del cielo.